Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 345 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Me alegro de verte. Yaman bebe té de hierbas con placer. Porque se pensó en él. Hizo té de hierbas porque hacía frío. Mientras tanto, llega Finger. Dice que quiere los libros de Seher. Quizás recuerdes algo. Puede que Yaman no recuerde nada, pero su lucha es la misma. Dice que no está luchando conmigo, pero está luchando contra las consecuencias del accidente. La emoción también reza. Ali lo sigue para salvar a su hermano de la prisión. Dice que sus oraciones serán aceptadas y que haré lo mejor que pueda. Volkan también se siente incómodo con la investigación de Ali. Porque como resultado, llegará al volcán. Si encuentra a Rustem, es el fin de Volkan. Volkan le gritó a Rustem. Quiere que todo se arruine y desaparezca. Rustem dice que no te preocupes, me voy de Estambul en no más de 2 días. Miró sus libros. Seher sale de su habitación. Él viene a la sala de estar. Empezar a leer un libro. Yaman sigue a Seher desde la distancia. Seher dice ¿por qué subraya estas líneas? El autor habla sobre el amor en este libro que leíste. Yaman también recuerda el libro que Seher le leyó. El amor debería afectar a las personas lo suficiente como para detenerlas. Tiempo, creo que recuerdas lo que dijo. Más tarde, Yaman se acerca a ella. Si quieres, puedo ayudarte y recuerda, porque tú me leíste esas líneas. Seher, te hizo una promesa, pero no sé cómo cumplirla. Pero él dice cómo no os recordaré cuando ni siquiera puedo recordarme a mí mismo. Lo recordarás todo en Yaman. Porque no estaba fío que te quedes atascado en esas líneas. Yaman se va y dice que nunca te dejaré, lo recuerdes o no. Te sentarás junto a Ali Duigu y dirás todo lo que necesito saber. Di lo que sabes. Volkan miró a Duigu. Ali intenta entender a Duigu con sus preguntas. Le preguntó a Duigu. Ali, olvida todo lo que ves. Este caso seguirá con lo invisible. Dice que lo entenderemos todo. Seher se durmió en la sala. Él despertó. Viene la señora Justicia. Dice que estás despierta, hija mía. Seher se disculpa por quedarse dormida aquí. La vi en el departamento de justicia, dice que duerme muy bien, no pude soportar despertarla. Seher es un libro muy bueno, volví por la noche y lo leí. Entiendo por qué lo amo. Creo que recordará a la señora, dice desde el fondo de su corazón. Yaman viene. Él dice, prepárate para ir. Seher pregunta dónde. Dice que verás cuando me vaya. Seher va a cambiar. Volkan dice que vi a Duigu con mis propios ojos. Tu hermano le disparó al hombre. Tu hermano está mintiendo. Tus esfuerzos son en vano. Lucharé hasta el final. Lo que Ali encontró fue un rayo de esperanza para mí, porque creo que Yasemin es inocente. Yaman lleva a Seher a la casa de su padre. Querías recordar. Naciste en esta casa. Amabas esta casa, este jardín, este barrio. Seher dice, ¿soy feliz aquí? En Yaman, sí, creciste enamorado. Cuando Seher llega a la mansión, dice que debe haber dudado. Yaman dice que no eres el único, dudamos. Volkan le pide a su hermano que envíe el dinero de la universidad que ahorró para la universidad. Una tía que conoce a Seher la abraza. Se dice que llegaste a la casa de tu padre. Tía, ese novio vino al señor. Dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Yaman dice, ¿puedes contarme sobre la infancia de Seher? Él nunca lo hace. No digas que Seher no recuerda. Su tía los deja. Seher escuchó sorprendido. Yaman ve a un niño que vende algodón de azúcar. Inmediatamente corre y compra algodón de azúcar. Fife ve a Fille caminando hacia el mercado. Fille dice que tienes un trabajo largo en el bazar o llegarás tarde. Sisek dice que me necesitas en casa. Fille dice que no, iba a plantar flores en el jardín, iba a decir ¿me puedes ayudar? Sisek dice que tengo un trabajo breve y que volveré. Duigu y Ali van a hablar con Yasemin. Dicen que lo sacarán de allí. Yasemin dice que no necesita tu ayuda porque está enojada con su hermana. Ali dice que queremos ayudarte. Yasemin dice que hablas en serio. Ali pregunta si puedes describir al hombre al que le disparaste ese día. Entonces Ali dice que llevaré al amigo que dibujará el boceto. Yaman compra algodón de azúcar y se sienta junto a Seher. Seher dice, ¿qué es esto? ¿Comamos algodón de azúcar, como un niño?
Yaman dice que sí. Cuando yo era niño, tu padre solía comprar algodón de azúcar cuando llegaba a casa por la noche. Se sentaron juntos y comieron. Llega el momento en que Yaman Seher les da de comer algodón de azúcar. Seher no quiere la primera comida. Tenía prejuicios, creo que debería intentarlo, mi padre lo compraría. No sabía mal. Ni siquiera estuvo mal. Muy agradable. No lo recuerdo, pero tú me conoces mejor que yo. Yaman dice porque tú eres él. Ali todavía está investigando. Ivo comienza a encontrar algo en el boceto. Todos trabajan para Yasemin. Mientras tanto, llega Volkan. Él dice lo que haces. Duygu dice que estamos tratando de encontrar al hombre que Yasemin vio en la corte. Gritó que había encontrado a Ivo. Óxido. Ha estado involucrado en muchos eventos en Ankara. También estuvo involucrado en 2 incidentes en Estambul. Dice uno de los exconvictos. Cuando Volkan escuchó esto, inmediatamente le gritó a Rustem. Te están buscando, te van a encontrar, te digo que te vayas. No puedo escuchar el cierre de Rustam. Cuando Yusuf llega a casa de la escuela, abraza a Seher con fuerza. Dice que te extraño mucho. Yaman llamó a su hermano adoptivo Frat. Tal vez ella lo llamó para hablar sobre su infancia en caso de que recordara algo. Frat vino y comió. Hermano, crecí contigo como hermanos. Se dice que amabas a mi madre tanto como a tu madre. Cuenta un recuerdo que tuvo con Seher. Yusuf le pide a su tía que coma. Seher está triste porque no recuerda. Pero él dice que lo haré, por supuesto que lo haré. Luego se levantó de la mesa pidiendo permiso. Yaman va tras él. Se pone un chal para no pasar frío. Yaman dice que estás bien. Seher dice que todos están intentando por mí, pero no recuerdo nada. Todo lo que recuerdo es que dice que soy un extraño. En Yaman, eres una parte indispensable de esta familia. No te rindas, todo pasará. Eres la tía de mi esposa Yusuf. No te rindas con nosotros, nunca nos rendiremos contigo. ¿Recuerdas las líneas del libro? Quiero estar contigo para siempre. Dice que no quiero nada más que a ti. Volkan llega a la oficina. Ir a Ivo. Duygu y Ali le preguntan al comisionado. Encontré una dirección sobre Rustem en Ivo, dice, fueron a buscar ahí. El Volkan es malo. Seher llega a su habitación. Hay una caja de algodón de azúcar sobre la cama. Abre la caja. Ella ve algodón de azúcar. Seher abre uno. Comienza a comer. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.